realizado por nuestra compañera Diana Obispo sobre la inminente prohibición de TikTok en los Estados Unidos. El reportaje. Actualmente, el tiempo que invertimos en las redes sociales se ha incrementado cada vez más. Constantemente revisamos diversos contenidos en plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hoy en día, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares, ya que ha tenido un crecimiento exponencial en su número de usuarios, tanto jóvenes como adultos, hasta convertirse en la primera app que no es propiedad de Meta, empresa dueña de Facebook e Instagram, que alcanza las 3 millones de descargas mundiales, según la empresa de análisis Sensor Tower Data. TikTok es una red social de origen chino creada en el año 2016. Su rasgo distintivo es la facilidad para crear, editar y subir videos de forma muy dinámica y sencilla. Gracias a esto, muchos usuarios se han enganchado en muy poco tiempo con esta aplicación. Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, países como Estados Unidos y Canadá están optando por prohibir el uso de TikTok. En el caso de Estados Unidos, el pasado miércoles 1 de marzo, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes votó a favor de otorgar al presidente Joe Biden el poder de prohibir la aplicación de propiedad china. Los legisladores votaron 24 a favor y 16 en contra de la medida, promovida por el presidente republicano de la comisión, Michael McCaul, que otorga al gobierno la facultad de prohibir dicha red social, propiedad de ByteDance y utilizada por más de 10 millones de estadounidenses. Al respecto, TikTok ha dicho que las prohibiciones son teatro político. Ante esta situación, el maestro Luis Ángel Hurtado, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma Casa de Estudios, nos comenta lo siguiente. Tiene que ver con un tema que se llama geopolítica, pero en este caso se llama geopolítica digital, y que tiene que ver justamente con la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país pueda ser autosuficiente y por lo tanto pueda generar o desarrollar los recursos o indumentarias necesarias para salir adelante. Cuando se empieza a dar el boom de TikTok a finales del 2018, principios del 2019, Estados Unidos ya ve con un problema muy grande el desarrollo de esta aplicación. Una aplicación que está basada justamente en los mecanismos algorítmicos del Internet 2.0, casi 3.0, en el cual pues empiezan a almacenar una gran cantidad de datos de los usuarios. No es lo mismo, y esto lo digo abiertamente, que los datos personales de todo el mundo estén en las, vamos a decirlo así, en los respaldos o los servidores en California, en Palo Alto, California. No es lo mismo que estén ahí a que estén en alguna parte de Beijing. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo que Lenin ya venía diciendo justamente desde 1908 aproximadamente, en su obra cumbre que es Imperialismo, fase suprema del capitalismo, donde decía que la información es poder. Entonces, este tema que tiene que ver con las aplicaciones se vuelve un tema de seguridad nacional por una parte, pero también de poder. Quien tenga más datos del mundo va a ser quien va a empezar a dominar el comportamiento digital y de consumo y político del mundo. Entonces, ¿por qué le interesa al gobierno de Estados Unidos, y no solamente al gobierno de Estados Unidos, sino al gobierno de Europa, empezar a restringir una aplicación que ya es de corte mundial, tiene más de 1,000 millones de seguidores o de usuarios, y que empieza a almacenar una gran cantidad de datos? Pues es un tema de seguridad y por lo tanto de geopolítica digital. Es estratégico.
De igual forma, el maestro Luis Ángel Hurtado explicó si existe la posibilidad de que la aplicación TikTok use nuestros datos personales. Pues bueno, esto tiene que ver con las plataformas. ¿Para qué usan los datos? Pues básicamente los datos es el nuevo oro, digamos, de nuestra era. ¿Por qué? Porque justamente esos datos se venden no solamente a agencias de publicidad para hacer anuncios más perfilados, más dirigidos al público específico, y por lo tanto esto se traduzca en mayor consumo y mayores ganancias para las empresas que venden estos productos o servicios, sino que hoy en día los datos también se ofrecen a los políticos para tener mayor simpatía, para saber cómo llegar a los distintos públicos. Entonces, ¿para qué utilizan los datos hoy en día las empresas o cómo subtraen los datos? Pues los datos los subtraen a partir de todo la cuestión de nuestro comportamiento digital. Desde que vemos un video, en el caso de TikTok, ¿cuánto tiempo le dedicamos al video? Si lo volvemos a repetir, si lo enviamos, si le damos like, si le comentamos, si en llegado un momento lo compartimos en otra red social, si lo descargamos, todos esos son datos. Finalmente, nos comentó si existe el riesgo de que TikTok pueda compartir información sensible con el gobierno chino. Pues claro que lo comparte. De hecho, es una de las políticas que tiene el gobierno de China. Hay un control muy fuerte en el tema de la información, no solamente de los medios digitales, de todo tipo. En China existe el Partido Comunista, es tan poderoso que ellos ven los medios de comunicación que van a publicar, cómo lo van a publicar, en qué momento lo van a publicar, y por supuesto tienen acceso a toda esa información. Y aquella disidencia, o sea, aquellos que no compartan la información o que vayan en contra de lo que dice el gobierno, pues simplemente o los arrestan o les prohíben ejercer su profesión. Lo mismo ocurre con las plataformas. Las plataformas tienen un gran digamos, un contrato o un acuerdo con el gobierno para decir, ok, tú me permites operar y a cambio de ello yo te comparto toda la minería de datos. La aplicación TikTok, al igual que otras redes sociales, es muy atractiva y dinámica gracias a su variedad de funcionalidades y su facilidad de uso. Sin embargo, es importante cuestionarnos cuáles son los riesgos que corremos al compartir nuestros datos personales. Al final, cabe preguntarnos si por parte de las empresas creadoras de plataformas existe de por medio algún otro fin que vaya más allá del entretenimiento, o solo se trata de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para el fin justifica los medios, Diana Obispo. Estamos en Twitter en @Radio El Fin, en Facebook nos encuentra